buenas tardes, medios de comunicación, pueblo hondureño. Es importante darles a conocer que el día de hoy hemos desarrollado una reunión de Consejo de Ministros en conjunto con la señora Presidenta Constitucional de la República, en donde, para dar inicio a esa reunión de Consejo de Ministros, le brindamos ese voto de confianza, ese respaldo a la ministra de Defensa y candidata por nuestro partido Libertad y Refundación, la abogada Rixi Moncada. De igual forma, le brindamos ese respaldo, ese apoyo, ese voto de confianza como gabinete también al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández. Al mismo tiempo, en esta reunión de gabinete desarrollamos muchos temas que, bueno, como podrán ver, me estoy haciendo acompañar de mis compañeros de gabinete, en donde, pues, si hay algunas interrogantes, pues ellos de alguna forma también darán respuesta a eso. Sin embargo, quisiera hacer énfasis de cuáles fueron los puntos que el día de hoy también abordamos a nivel de Consejo de Ministros. Entre ellos tuvimos, pues, un análisis en cuanto a lo que fue el proceso electoral. También aprobamos lo que fueron unos decretos ejecutivos, entre ellos el que está la suspensión de las garantías constitucionales, la reforma al artículo 1 del PCM 4024, en donde le da un alivio financiero a más de 15.167 familias. De igual forma también sometimos el día de hoy el PCM sobre lo que es la prórroga de emergencia del gusano barrenador. De igual forma también sometimos lo que es el PCM sobre lo que es el subsidio de combustibles, energía y gas. Así que estos fueron parte de los temas que abordamos el día de hoy en nuestra reunión de gabinete. Compañeros, en este momento los medios de comunicación van a hacer sus interrogantes. Mario Morazán, HRN. Vamos a plantear en este momento las consultas. Saray, ¿cuáles fueron específicamente los PCM, si reiteramos, los que se abordaron en este Consejo de Estado y lo que tiene que ver con este apoyo a las familias, tanto como de los combustibles y así también por la asignación de recursos a través de Banproy? Muchas gracias. Con todo gusto. El día de hoy aprobamos lo que fue la suspensión de las garantías constitucionales, la reforma al artículo número 1 del PCM 4024, sobre lo que es el alivio financiero para más de 15.167 familias. También sometimos a consideración lo que fue el subsidio de los combustibles, energía y gas. En este momento, Radio América, Ricardo Castillo. Sí, buenas tardes, ministros. Mi pregunta va encaminada en relación a el último tema que escuchábamos, era el tema electoral. ¿Cuál va a ser el apoyo que se va a estar brindando a la candidata ya virtual para la presidencia, la abogada Rixi Moncada? Gracias, saludos al pueblo hondureño. Efectivamente, este Consejo de Ministros y la Presidenta de la República, presidiendo el mismo, ha dado un voto de confianza a la próxima Presidenta del país, la abogada Rixi Moncada. Hemos hecho un análisis, como bien lo mencionaba la ministra Saray, de todo el proceso electoral y más que el apoyo de este Consejo de Ministros, va a ser el apoyo del pueblo hondureño. Este Consejo de Ministros de cada una de las instituciones, lo que vamos a seguir haciendo es trabajando para que ese voto de confianza lo dé el pueblo hondureño en las urnas. Es el trabajo, son los resultados desde cada una de las instituciones que van a hacer que el pueblo hondureño finalmente se decante por una próxima mujer presidenta dirigiendo 2026-2030. Y esos resultados en tema carretero, en la construcción de hospitales, en la reconstrucción de escuelas, en el subsidio al transporte, subsidio al combustible, esos son los temas que van a seguir continuando en beneficio directo de la población hondureña. Compañeros, Marvin Ortiz de Radio Globo. Buenas tardes, ministros. Buenas tardes, abogada Leslie Saray. Consulta así puntual para la licenciada Angélica Álvarez. El respaldo que ha sido reiterativo y que ya lo ha dicho la ministra de la Secretaría de la Presidencia a la abogada Rixi Moncada y al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por lo que se ha ventilado en los medios de comunicación, y al general Sánchez. En las redes sociales hemos visto
que una recompensa que se está pagando quien dé información por el paradero del prófugo de la justicia, Romeo Orlando Vázquez Velázquez. ¿Qué tan cierto es esta información, señor ministro? Buenas tardes. Bien, en primer lugar, desde este espacio de Consejo de Ministros hemos denunciado de manera reiterada este intento de boicot que se gestó desde el bipartidismo y desde los sectores conservadores del país por boicotear el derecho al sufragio de los hondureños y las hondureñas a través de lo que ocurrió en este proceso electoral primario. El voto de confianza a las Fuerzas Armadas como garantes de que se desarrolle un proceso electoral transparente, democrático y en las condiciones óptimas que merece el pueblo hondureño, y también porque como gobierno, como partido, nos oponemos a que se intente desestabilizar las Fuerzas Armadas y que pretendan dar un golpe de Estado como es su práctica tradicional e histórica, algo que condenamos desde este espacio. El voto de confianza a la candidata más votada de los 3 partidos políticos a nivel nacional, que ha ganado 10 de los 18 departamentos de manera contundente, y eso es algo que está ocultando el bipartidismo y los demás sectores conservadores del país. Como bien señalaba el ministro Fausto Cálix, desde el gabinete que dirige la señora presidenta Xiomara Castro, se seguirá trabajando de la mano del pueblo, de la mano de las grandes mayorías desposeídas, para poder garantizar el cumplimiento de esos derechos históricos que se le han negado en materia, pues, de derechos humanos al pueblo hondureño. Y esa es la carta de garantía que tiene este gobierno, de que estos procesos continuarán de la mano de la candidata Rixi Moncada. Por favor, ministro. Muy buenas tardes. Sí, en efecto, el general en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez, es oficialmente prófugo de la justicia hondureña. Se anunció que hay una recompensa de él y 9 personas más como los más buscados, nada más que hay un dato que se omite. La recompensa para la persona que brinde información para la captura de Romeo Vázquez Velázquez es de 1 millón de lempiras. Gracias. En estos momentos, el compañero César Uceda, de la compañía televisora BTV. Algo importante, ministros, vimos lo que ocurrió el 9 de marzo. ¿Qué garantías hay para que no vuelva a ocurrir en el mes de noviembre? Cristian. Muchas gracias. El hecho de que este Consejo de Ministros dé un voto de confianza a las Fuerzas Armadas, yo pienso que es señal de que tenemos en esta ocasión, en este momento histórico, unas Fuerzas Armadas, como lo ha establecido su general públicamente, dispuestas a defender la democracia, dispuestas a defender el voto popular en las urnas. Y el hecho de que hoy el ex general Romeo Vázquez Velázquez sea prófugo de la justicia también habla de cómo en otros momentos se instrumentalizó a las Fuerzas Armadas por intereses del bipartidismo. Utilizaron al general Romeo Vázquez Velázquez para dar un golpe de Estado, para instalar una dictadura, un narcoestado, para privatizar las empresas públicas, para destruir las arcas del Estado, para crear los fideicomisos, para enriquecer un pequeño grupo de personas, y hoy evidentemente intentan boicotear un conjunto de instituciones que están dispuestas a defender la democracia y defender las urnas. Nosotros no tenemos más garantía que el trabajo profesional que han hecho las Fuerzas Armadas, que tener un vocero dentro del Consejo Nacional Electoral que ha salido a dar la cara y ha salido a denunciar el fraude que están urdiendo, que están tejiendo el bipartidismo en el Consejo Nacional Electoral. Ahí es importante decir que el bipartidismo tiene mayoría y que ellos, sabiendo lo que se estaba tramando, no salieron a denunciarlo y por el contrario fueron cómplices de eso que pasó. Nuestra garantía de nuevo es tener unas Fuerzas Armadas profesionales, pero sobre todo, tener un pueblo que está vigilante, un pueblo que está consciente, un pueblo que ya sabe qué son los golpes de Estado, un pueblo que ya sabe lo que son los fraudes electorales, y también de este lado un gobierno
comprometido con ejecutar el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que es importante decirlo, es un programa de gobierno inédito en la historia de este país que ha duplicado los niveles de inversión pública, y el hecho de que la candidata del partido de gobierno sea la más votada, de que el partido de gobierno sea el que más crezca, es una respuesta del pueblo a cómo este gobierno está cambiando la vida material de las personas. Muchas gracias. En este momento, la interrogante de la compañera de UNETV, Fátima Michel. Así es, buenas tardes. Ustedes como Consejo de Ministros, ¿qué esperan por parte del Consejo Nacional Electoral, en específico a la presidenta Cosette López, ante todo esto que se ha vivido y lo que también conocimos el día viernes, que bueno, fue algo muy inesperado? Bueno, si hablamos de lo que sucedió el día viernes como algo inesperado, creo que hay que hablar de lo que sucedió el 9 de marzo, que quisieron boicotear las elecciones. Eso sí es algo inesperado para el pueblo. No para nosotros, porque ya los conocemos, son fraudulentos, son golpistas, son corruptos, son lavadores de activos y son narcotraficantes. Y hay que decirle las cosas por su nombre. Esos mismos que tienen esos títulos son los que intentaron boicotear las elecciones. ¿Por qué? Porque las tienen perdidas. Porque saben que la voluntad popular se volcó a las urnas a continuar apoyando este proyecto. Y que este proyecto está en libertad de refundación. Y que este proyecto lo representa la abogada Rixi Moncada. Sabían que los votos no les iban a favorecer. Sabían que el resultado no les iba a favorecer. Por lo tanto, desde lo interno del Consejo Nacional Electoral hubo intereses perversos de ciertos individuos para boicotear este proceso electoral. Pero hay que señalar a quién está a la cabeza de ese Consejo Nacional Electoral. ¿Quién preside? ¿Quién dirige? ¿Quién gerencia? Es la presidenta, Cosette López Osorio. ¿Por qué ella no le habló al pueblo hondureño cuando había esa cantidad de maletas que no se habían despachado para el Distrito Central, para San Pedro Sula? ¿Por qué firmaron un contrato, como lo ha dicho desde el IHTT el comisionado Barahona, a una persona que ni siquiera tenía medios de transporte para transportar maletas electorales? Y eso tiene nombre y apellido. Y el Ministerio Público está en la obligación no solo de investigar, sino que de deducir la responsabilidad que amerite. Aquí hay dos, los que estamos a favor de la transparencia y los que están a favor del fraude. Libre es el partido, con su consejero valiente, y que nos sentimos orgullosos de tenerlo ahí al frente del Partido Libertad y Refundación en el Consejo Nacional Electoral, que ha dicho que todas las actas con inconsistencia se van a abrir las maletas electorales. El Partido Nacional y el Partido Liberal ha dicho que van a abrir las que a criterio de Cosette López necesiten abrirse, las que a criterio de Ana Paola Hall necesiten abrirse. Entonces, pueblo hondureño, ¿quiénes son los fraudulentos? ¿Quiénes son los que boicotean elecciones? Pero la narrativa de este país desde el 9 de marzo es que Libre es el fraudulento, que Libre es donde hay irregularidades, cuando Libre es el partido que más creció. Tenemos a la candidata favorecida con la mayor cantidad de votos a nivel nacional. No es para menos, es que hoy tenemos a la mejor candidata, tenemos a la mujer coherente, tenemos a la mujer transparente, tenemos a la mujer con capacidad, pero sobre todo tenemos un pueblo que nos respalda porque el pueblo, porque el gobierno de la presidenta Xiomara Castro le ha cumplido. ¿Qué esperamos del CNE? Que esté a la altura del momento histórico, que esté a la altura de este proceso, que le dé garantías de seguridad jurídica, que le dé garantía de transparencia al proceso electoral de noviembre, porque no es para menos lo que sucedió en las elecciones primarias. Es todo un boicot preparado para las elecciones generales. Este solo fue un ejercicio para ver cómo les iba. Pero el pueblo hondureño tiene que estar consciente que tiene que salir de forma masiva a las urnas a defender este proyecto. Y por eso se le ha dado un voto de confianza a las Fuerzas Armadas como una de las instituciones garantes de sostener la democracia. ¿Y por qué se le da el voto de confianza a esas Fuerzas Armadas? Para cerrar. Porque a diferencia de las anteriores Fuerzas Armadas, no son Fuerzas Armadas golpistas. No son Fuerzas Armadas que están a favor de la venta del territorio nacional. No son Fuerzas Armadas que están siendo coludidas con el narcotráfico. No son Fuerzas Armadas que se van a prestar de nuevo a un fraude electoral. La última interrogante por parte del compañero de Hable Como Habla. Gracias. Buenas tardes. Cuando hace
unos momentos se referían a la suspensión de garantías constitucionales. ¿A qué sectores se refiere específicamente? Bien, buenas tardes nuevamente. Estamos hablando del estado de excepción parcial que ha estado en vigencia desde el 6 de diciembre de 2022, que ha sido extendido varias veces y que ha permitido que nuestro país haya avanzado como nunca en la historia en la prevención de la violencia y la criminalidad. Estamos hablando de una reducción en el año 2024 de 8 puntos en la tasa de homicidios, que significa que es el año con menos violencia criminal homicida en las últimas 2 décadas. Estamos hablando que este estado de excepción ha permitido la captura de más de 50 personas con fines de extradición. Ha permitido también la incautación de más de 30 toneladas de cocaína e igualmente la erradicación de más de 11 millones de arbustos de coca en un trabajo articulado con nuestras Fuerzas Armadas de Honduras. Se aprobó una nueva extensión para poderle garantizar al pueblo hondureño mejores niveles de tranquilidad y paz en materia de seguridad ciudadana. Con esto concluimos, compañeros de los medios de comunicación, y les agradecemos esta conferencia y les agradecemos pues su presencia aquí en el Valle del Epaguare. Buenas tardes, muchas gracias, compañeros.